Gracias por atendernos, Patricio. Un gusto tenerte con nosotros un rato. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo les va? La consulta es sobre la cantidad de nuevos pobres que ha sumado la pandemia. El informe titulaba 70.000 pobres en el Gran Córdoba, ¿verdad? Exactamente. Bueno, lo que tratamos de hacer fue un ejercicio de poner a toda la población de Córdoba en una pirámide de Mm. escalas sociales y ver cómo fue evolucionando de 2019 a 2020, cómo le pegó la pandemia. Y uno ve el mismo fenómeno que se da a nivel nacional. Las clases medias se achican y las clases bajas, la parte baja de la pirámide se ensancha. Uno ve que antes de la pandemia, en 2019, el 46% de los cordobeses eran clase media, si se los puede catalogar así, y Mm. luego en 2020 el 42%. 4% parece un número chico, pero son 50.000 personas. Si uno ve luego lo que es clase media baja, pasó de un 12%, de un 11% a un 12%. Y lo que es clase baja, que nosotros lo que es clase baja lo consideramos a los pobres, pasaron del Ujú. 39% en 2019 al 42%. También los porcentajes parecen chiquitos, pero son 70.000 personas más que pasaron a una situación de vulnerabilidad. En esa clase media que perdió tantos miles de cordobeses, un porcentaje tan alto, hay monotributistas, comerciantes, empleados que perdieron su tarea, su puesto, informales. ¿Está dividido? ¿Lo podés graficar de alguna manera también, Patricio? Sí, ahí en la clase media, obviamente, muchos de los que pasaron, los que fueron hacia abajo en la escala, el sector principal fue el de los cuentapropistas. El de los Ujú. cuentapropistas. Hay en el último año, el empleo en Córdoba no se vio tan afectado en cuanto al número, el total no se vio muy afectado, solo un 1% bajó en el global. Pero lo que se modificó sí fue la composición. Uno ve que el empleo es cada vez más precario. Lo que aumentó fue el cuenta propista que trata de subsistir en el día a día. Lo que pasó fue, la gente que perdió en el empleo a la raíz de la pandemia, primero pasó a la inactividad por todo lo del confinamiento, pero no se quedó en la inactividad, sino que muchos fueron a buscar trabajo y lo encontraron, pero se autoemplearon, debieron autoemplearse de lo que sabían hacer. Generalmente la mayoría se dedicó a producir alimentos o a peluquería o a trabajos de la construcción, todas actividades de baja calificación y que por ahí en el contexto actual están mal remuneradas. Porque si el trabajador entra al mercado laboral de esta manera, probablemente esté mal remunerada. Por ahí son actividades que en otro contexto se remuneran un poco mejor. Patricio, Argentina siempre se ha caracterizado por ser un país con un gran porcentaje de gente de clase media, pero también viene ocurriendo en los últimos años, fruto a la situación económica, a la caída del ingreso, a la pérdida de rentabilidad, al aumento de la inflación, que mucha gente cree que sigue siendo o perteneciendo a una clase media cuando en realidad ya no lo es. ¿En qué parámetros de ingresos están los que están en la clase media argentina? Bien, yo te digo, para armar esta pirámide, de 51.000 pesos, de 51.600 pesos estamos hablando. El que gana menos es considerado pobre o clase baja, el que gana un poco más es considerado clase media. Coincide con la canasta básica que usa INDEC para definir pobre o no pobre. Si uno la compara con el 2019, a la familia se le pedía 49.200 pesos para no ser pobre. O sea que año a año se le pide un poquito más. Y eso es lo que explica que haya cada vez más pobres. Y mira, si vos querés hacer el ejercicio de traerla a hoy, no baja de 65.000 pesos. Y eso ya te da un piso en Córdoba, ¿no? Eso ya te da un piso de 43-44% de pobres. Se toma en cuenta también otra cuestión, por ejemplo, la situación habitacional, de infraestructura, otras variables, o solamente estamos hablando de ingreso. En este ejercicio estamos hablando solamente de la cuestión de ingresos y obviamente para definir clase social necesitaríamos varios parámetros más, pero igual no deja de ser interesante ver qué es lo que está sucediendo y cómo se está retrayendo la clase media. Patricio, y te repito, si tuviésemos que definir a
Alguien que ha pasado de la clase media a la clase baja, lo definirías así, como un cuentapropista que trata de subsistir y que ha perdido su trabajo, que ha empezado con otra actividad por su cuenta, como la producción de alimentos, la venta de huevos o alguna otra actividad temporal. Claramente, ese fue el caso clásico, el caso típico. Eso fue lo que te diré, lo que pasó en la mayoría de los casos. Y uno pasa de, si uno obtenía antes un empleo, por más que sea negro, pero era remunerado, y luego pasa a trabajar por cuenta propia, menos horas, en una actividad que quizás no era la suya, es obvio que va a ganar menos. Uno se ve que la remuneración de los cuentapropistas de un año a otro cayó un 33%. O sea, los que eran cuentapropistas en 2019, comparados con los de 2020, ganaban un 33% más. Claro, es alta la cifra. Una consulta más, porque la semana pasada estábamos hablando de la diferencia entre empleados públicos y empleados privados. Yo decía que no es cierto que la pandemia nos pega a todos por igual desde el punto de vista económico. Hay algunos que tienen la suerte de un trabajo estable, asegurado, además con aumentos. Generalmente son empleados públicos que tienen estabilidad y cuyos sindicatos o cuyos representantes, los sindicalistas, logran aumentos que van por lo menos acercándosele a la inflación. Distinto el panorama en el ámbito privado, donde, repito, las industrias acordaron con la CGT una reducción de sueldos en algunos casos, o tuvieron ayuda a través del IFE o del ATP para cobrar o para pagar sueldos. En este trabajo que han realizado ustedes, Patricio, ¿quedan exceptuados, de hecho, los empleados públicos por la seguridad laboral, porque no perdieron su trabajo y porque la reducción salarial no es tanto como en el sector privado, me imagino? No, uno, en el universo que tomamos están todos los cordobeses, ¿no? Mm. Pero obviamente en lo que se está dando de que se cae en la pirámide social, no se está viendo tanto en lo que es empleado público como con lo que se está pasando con el resto de los privados. El empleado público quizás mantuvo su posición o incluso en términos relativos la mejoró. No porque Claro. gane más, sino porque hay una igualación hacia la baja, digamos. Relativamente Mm. está mejor que el resto. Patricio, ahora sí, la última consulta es sobre el lugar donde ocurre este fenómeno que ustedes han retratado. Estamos hablando de Córdoba, del Gran Córdoba, de los dos segmentos, de los dos lugares, mejor dicho. ¿Se escuchó? Del Gran Córdoba, específicamente solamente el Gran Córdoba. Solamente el Gran Córdoba. O sea, no estamos evaluando la situación en Córdoba capital. Exactamente. Perfecto. No, Bueno, Patricio, lo que es Córdoba y alrededores. Córdoba y alrededores. Patricio, ha sido un gusto tenerte unos minutos con nosotros. Muchas gracias y bueno, buen trabajo, Excelente. ¿eh?